Ya, ahí debería estar Y grabado. otra cosa, ¿los ejercicios tú los tenías resueltos o Sí, los vaya está. a ir haciendo con nosotros? No, lo traje resuelto. Resuelto. Es Ah, que, ya. mira, de hecho les cuento que esta semana lo que fui a buscar, a comprar un lápiz para la pantalla del computador y no lo pude encontrar, entonces tampoco soy muy bueno haciendo las cosas a mano. Entonces opté por resolver todo en el PPT y intenté ser lo más explicativo posible, que quedara todo claro. Entonces, al final, con esta presentación, ustedes deberían tener eh, estos conceptos base y las pautas de ambos ejercicios, ¿ya? Ya. Pero sí vamos a ir haciendo el análisis juntos, ¿ya? Por si esa era tu duda, ¿ya? Otro concepto importante es lo que es una propiedad. Entonces, la propiedad va a ser cualquier característica del sistema: presión, temperatura, densidad, viscosidad, volumen, energía interna, etc. Entonces, dentro de estas propiedades, nosotros vamos a distinguir dos grupos. Una, que son las propiedades extensivas, que van a depender del tamaño o la extensión del sistema, como lo son el volumen y la masa. Y por otro lado, vamos a tener propiedades intensivas, que van a ser dependientes de la masa del sistema. O sea, independientes de la masa del sistema, como la viscosidad, densidad, temperatura, presión, energía interna. Entonces, acá a la izquierda tenemos una imagen donde tenemos un sistema en un principio que tiene una masa M, el volumen B, la temperatura T, la presión P y la densidad ρ. Y nosotros, si dividimos este sistema en dos partes iguales, notamos que se mantienen las propiedades intensivas y que las propiedades extensivas, como yo dividí el sistema a la mitad, van a quedar divididas por dos, ¿ya? Entonces, este es el claro ejemplo de cuál es una propiedad extensiva y cuál es una propiedad intensiva. Otro concepto base importante va a ser el estado. Entonces, ¿qué es el estado? El estado va a ser un conjunto de propiedades de un sistema, ¿ya? Y si una de estas propiedades cambia, nos vamos a encontrar en un estado diferente. Bueno, por otra parte tenemos el proceso. El proceso va a ser cualquier cambio de estado de equilibrio a otro, ¿ya? O sea, es pasar de un estado a otro. Y un detalle acá es que nosotros vamos a considerar procesos de cuasi equilibrio. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si tenemos un sistema cilindro-pistón y vamos a comprimir el gas que está dentro, nuestra compresión no va a ser una compresión que se dé de manera súbita, ¿sí? Que eventualmente podría generar regiones de alta presión, etcétera, etcétera, sino que esto va a ser como si lo hiciéramos de forma muy delicada, ¿ya? A eso me refiero con procesos de cuasi equilibrio. Ya. Otro concepto base viene siendo que la termodinámica no nos va a dar información de la energía total del sistema, sino que nos va a dar información de cómo esta varía en un sistema, ¿sí? Acá podemos hacer un símil con la energía potencial, de que, por ejemplo, yo puedo medir la energía potencial desde el suelo, eh, la puedo medir desde una mesa, etcétera. Al final lo que voy es que lo que nos va a interesar va a ser cómo varía la energía del sistema, desde un estado hacia otro. Y los tipos de energía que pueden tener un sistema van a ser energía interna, ¿sí? Que va a ser la suma de todas las formas de energía microscópica. Por ejemplo, para un gas ideal, la energía interna va a depender de su temperatura. Entonces, el gas, por estar a cierta temperatura, va a tener una cierta cantidad de energía. Y también otro tipo de energía que podemos encontrar en los sistemas va a ser la energía mecánica, que por ejemplo puede ser energía potencial, cinética y de flujo, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, para un sistema, la energía puede cruzar la frontera, ¿sí? Van a haber transferencias de energía, y estas transferencias de energía van a ser por tres mecanismos. Una es la transferencia de calor, que es una transferencia de energía que se da por una diferencia de temperatura, y nosotros sabemos que el calor va a fluir en la dirección de mayor a menor temperatura. Tenemos trabajo, que es una transferencia de energía que no es calor, y se va a relacionar generalmente con una fuerza que actúa durante una cierta distancia, ¿ya? Entonces acá como ejemplo puse el movimiento de un pistón, eje rotatorio, cable eléctrico que cruza una frontera. Y también
que está relacionado con sistemas abiertos, vamos a tener que las transferencias de energía también pueden ser por masa. ¿Por qué? Porque la masa va a almacenar energía en sí. Entonces, por lo que al salir o entrar masa, nuestro balance de energía se va a ver afectado. Ya. Y el último concepto que vamos a ver es la primera ley de la termodinámica. Esta habla acerca del cambio neto de la energía total del sistema durante un proceso, y nos va a decir que este cambio neto va a ser igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale durante un proceso. Entonces nosotros siempre vamos a plantear el balance de energía como entra igual a sale más acumula. Entonces lo que entra es lo que entra, lo que sale es lo que sale, y el acumula puede generar dudas. Entonces, ¿qué es lo que se acumula? Va a ser la diferencia energética entre el sistema en el estado inicial que estamos estudiando con el segundo estado al que vamos a llegar. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer el estado 2 menos el estado 1, y esa diferencia energética tiene que ser igual a lo que entra menos lo que sale, etc. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con estos conceptos. ¿Están claros? ¿No mucho? Ya. Entonces, además... ¿No se entiende? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer también en el curso, o en las ayudantías, y es bueno que lo hagan ustedes también, es estandarizar un poco la resolución de los ejercicios, ¿ya? Entonces, para resolver los ejercicios, acá yo definí 5 pasos, que es la definición del sistema, determinar qué modelo debemos aplicar y los supuestos necesarios. Con modelo que debemos aplicar, por ejemplo, si estoy estudiando un gas, ¿sí? Y estoy lejos de la campana, por ejemplo, ahí me conviene aplicar un modelo de gas ideal. Pero, por ejemplo, como vamos a ver en el ejercicio 1, si yo tengo fases líquidas y vapor en un mismo sistema, por ejemplo, yo ya no voy a poder aplicar gas ideal. ¿Por qué? Porque no se va a adecuar o no va a describir de buena manera lo que está pasando en el sistema. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con qué modelo debemos aplicar. Y los supuestos necesarios. Por ejemplo, si voy a estudiar un pistón, un sistema cilindro-pistón, por ejemplo, no voy a considerar fricción, voy a considerar que si hay una llama, todo el calor de esa llama va al gas que contiene el cilindro, etc. ¿Ya? Luego, el siguiente paso va a ser aplicar los balances de masa y energía. ¿Sí? Y esto ya habiendo reconocido cuál es el proceso que estamos estudiando. Y después vamos a calcular las propiedades para luego concluir. ¿Ya? Entonces acá, Oye, dime, en la diapositiva anterior a esa, ¿ya? a la frontera de... Ah, no, perdón, en la anterior. ¿Ya? Ahí dice como la frontera se refiere a lo externo del objeto o algo así, La o sea, del frontera viene sistema. siendo, por ejemplo, imagínate que tenemos el sistema cilindro-pistón. La frontera del cilindro-pistón, en este caso, como nosotros estudiamos el gas que está dentro, van a ser las paredes del cilindro. ¿Sí? Las paredes del Ah, cilindro ya. y el pistón. Entonces van a ser las barreras físicas de alguna manera que tenemos entre el sistema y todo lo demás. Ya. ¿Sí? Ya, ya. Si no hay más consultas, empecemos con el primer ejercicio. Ya, entonces, este ejercicio, bueno, dice lo siguiente: analizando un posible accidente en un reactor nuclear, podría darse la situación que se rompe una tubería de vapor en un contenedor de concreto que contiene agua fría. Entonces nos piden determinar la temperatura y presión del sistema en equilibrio cuando se rompe la tubería. ¿Ya? Bueno, entonces acá nos dan ciertas recomendaciones, nos dan el estado en el que se encuentra el vapor, tenemos temperatura y presión, y también nos dan el estado en que se encuentra el agua líquida. ¿Sí? Además sabemos que el contenedor tiene un volumen total de 10 metros cúbicos y que el agua líquida inicialmente ocupa 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces, definamos el sistema que queremos estudiar. Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer por medio del estudio del sistema? Lo que queremos conocer es cuál es la temperatura y presión después de la ruptura de la tubería. Entonces, esto es equivalente a determinar el estado
¿sí? De la mezcla, ¿sí? Después de que se realiza este proceso de que se rompe la tubería y alcanzamos un equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser nuestro volumen de control? No sé si alguien me puede comentar qué cree. ¿Cuál debería ser nuestro volumen de control? ¿Nadie? Ya. Supongo que lo que está dentro de la tubería, ¿no? Claro, miremos la imagen un poquito. Ya, porque lo que está dentro de la tubería viene siendo el vapor, ¿cierto? Estos son los límites de la tubería, ¿sí? Ok. Pero nosotros queremos estudiar el proceso de mezcla, o sea que esto se va a romper y se va a mezclar todo, ¿sí? Entonces, Ah, ya, ya, si ok. yo analizara solamente lo que está en la tubería, me puede tener un sistema muy complejo porque ¿cómo voy a determinar al final cómo se realiza el proceso de mezcla si estoy tomando solamente una parte de donde se va a llevar a cabo toda la mezcla? No sé si me explico. No, sí, 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 es que ya había entendido mal el problema. Dale, ya. Entonces el volumen de control que vamos a escoger es todo lo que se encuentra dentro del reactor, toda la masa de agua. ¿Ya? Entonces acá tenemos la imagen anterior y nuestro volumen de control va a ser este, ¿sí? Acá podemos ver estas líneas, que es lo que delimita al final van a ser nuestras fronteras, que va a ser esto que está acá, tiene la pinta de ser como concreto, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, vamos a tener una región del volumen que va a tener una cierta masa B, una temperatura B, una presión B, un volumen B, que va a corresponder al vapor, y por otro lado vamos a tener el agua líquida, que va a tener una cierta masa A, una temperatura A, una presión A y un volumen A, ¿ya? Entonces, ¿qué modelo creen ustedes que deberíamos utilizar para estudiar el sistema? ¿Sí? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es mirar un poco en dónde estamos. Bueno, entonces, primero que nada, reconocemos que tenemos un sistema que tiene dos fases, una parte que es agua líquida y otra parte que es vapor sobrecalentado. Entonces acá yo lo que hice fue graficar dónde nos encontramos en un diagrama TS, ¿sí? Que probablemente lo vieron con el profesor. Entonces no sé si alguien se anima a decir cuál creen ustedes o a reconocer cuál es agua líquida acá eh, y cuál es vapor sobrecalentado. No sé si Maite me puede ayudar. Eh, Te tengo una consulta. Ya, dime. ¿Qué se supone que es la S? Ya, la S es la entropía, ¿sí? La entropía es una propiedad termodinámica que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Y esto está relacionado principalmente con cómo es la dirección natural en la que se dan los procesos, ¿sí? Ah, dale, dale, ok. ¿Ya? Es algo medio abstracto, ¿ya? Eh, eso, ¿ya? Bueno, no sé si, como decía Maite, si nos puede ayudar acá a reconocer cuál es estado, cuál corresponde a vapor y cuál corresponde a agua líquida. Si estás por ahí. Eh, lo que está afuera de la campana ¿Ya? es el vapor, quizás. Sí. Y la de abajo vendría Pero siendo agua líquida, ¿cierto? sí. Ya, muy bien. Entonces, por acá tenemos A, que corresponde a agua líquida, y por acá vamos a tener B, que corresponde al vapor. ¿Cómo lo reconoció la compañera? Probablemente por las temperaturas, que están acá al lado, ¿sí? Y acá está la campana. Ahora, un detalle. Si bien A se ve que está como en el borde de la campana, si uno hace un zoom, varios zoom, se da cuenta de que no es así, de que está muy pegado pero por fuera. O sea que estamos en una fase de líquido comprimido. ¿Ya? Y por otro lado, acá puse el diagrama PV, ¿sí? Que va a ser presión, volumen específico. ¿Sí? Entonces no sé si Paloma puede ayudarme acá para poder reconocer cuáles son los estados. Ah, por cierto, Maite te va a anotar acá con un puntito. ¿Ya? Por contestar la pregunta.
Paloma, ¿estás? Profe, tengo una duda. Ya, dime. ¿Aló? Hola, profe. Es que el punto A no debería ser más arriba o no. A ver, espérate. Déjame ver que me lo definí al revés. Ya. ¿Te refieres al diagrama TS o al diagrama PB? ¿Aló? El TS. Ya, el TS. Ya, si te das cuenta, acá el punto A no debería ser más arriba, porque acá va a corresponder, si nosotros tiramos la línea de acá, voy a hacer una línea, nosotros estamos más o menos acá, por acá van a estar los 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces, por el otro lado, a los 600, vamos a tener el vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite decir que el punto A, o sea, el estado líquido al final va a depender de esto. No sé muy bien a qué te refieres con debería estar más arriba. Es que puede ser que no vi bien el ejercicio, entonces Ya, me confundí. ya mira, voy a volver atrás. Yo tengo una duda igual con eso. Ya, dime. Ah, espérate, Eh, para aclarar la duda de la compañera primero, A corresponde al agua líquida, ¿sí? Que se va a encontrar a 40 grados Celsius y a una presión de 20 megapascales. Bueno, Pero eso dónde aparece, es que aparece vapor a 600 grados Celsius, pero el agua no Ah, veo. acá está abajo, en el cuadro de abajo. Te voy a poner la imagen, la primera imagen. Si te das cuenta, tenemos Ya. vapor y abajo tenemos agüita líquida. Sí, ¿Ya? es que ¿Claro? ya, esta diapositiva nunca la vi. Ya, sorry. Ya, bacán. Catalina, dime tu pregunta ahora. no, ahora me quedó claro, sí. Es que como que yo siempre pienso que o sea, como que el vapor se forma siempre a los 100 grados y no sé, como que eso me confunde igual un poco. ¿El vapor qué cosa, disculpa? No, que siempre como que el agua se hace vapor a los 100 grados Celsius. Ya, mira, conversemos un poco acerca de esto, ¿ya? De lo que me dices tú. Acá, lo que estamos viendo, si se dan cuenta, yo grafiqué una línea extra, ¿sí? Y acá dice 20.000 kilopascales, ¿sí? Entonces, esta es la presión a la que está nuestro sistema, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a poner, voy a hacer acá un dibujito para poder mostrarles cómo sería esta línea, más o menos. Si yo estuviera a la presión ambiente, que corresponde a los 103, 101,325 kilopascales, ¿sí? Yo tendría una línea isobárica, donde toda la presión es igual, que estaría por acá. Disculpen, que estaría por acá. Eh, ¿Sí? Entonces, eso tenemos que unirlo a lo siguiente. Bueno, ustedes saben ya, supongo que a la izquierda de la campana, acá tenemos una región de líquido. Acá vamos a tener una región de líquido más vapor. Y acá vamos a tener vapor. ¿Sí? Entonces, generalmente uno tiende a asociar, como decía la compañera, que claro, que el agua se evapora a los 100 grados Celsius. Sí, pero eso es bajo ciertas condiciones de presión. ¿Ya? Entonces, a medida, tienen que ver la presión como algo que está juntando las partículas, ¿sí? Entonces, cuando las partículas están más juntas, se les es más fácil tener una organización como un líquido, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando la presión es más baja, les es más cómodo estar como vapor. Entonces, es el típico ejemplo quizás, pero cuando ustedes van a la cordillera,
a una altura, varios metros sobre el nivel del mar. No sé si han escuchado que cuesta hervir las papas en la cordillera, una cuestión así. Que es porque al final, como disminuye la presión, el agua empieza a evaporarse a una menor temperatura, ¿sí? O sea, ponte tú, si estuviéramos en la cordillera, podríamos tener una presión menor, que puede estar representada por esta línea, y vamos a tener, no sé, porque el agua se va a evaporar a 80 grados Celsius, ¿sí? Entonces vamos a tener condiciones distintas. A lo que voy al final es que la temperatura a la que esto empieza a cambiar de fase va a depender de la condición de presión en la que está el sistema. ¿Ya? No sé si respondí a tu consulta, Catalina. Y ahora me queda más claro, sí. ¿Ya? Entonces, Gracias. tenemos que entender que hay como una interdependencia entre todas las propiedades del sistema. ¿Ya? Entonces voy a limpiar acá y vamos a seguir con la presentación. Cierro esto. ¿Ya? Entonces acá, no me acuerdo quién le había preguntado. ¿A quién le estaba preguntando? Le estaba preguntando a Paloma. No sé si Paloma está por ahí. Sí, aquí estoy. Entonces, Paloma, ayúdanos ahora en el diagrama PD a poder reconocer cuál corresponde a el líquido y cuál corresponde al vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta acá, ambos están a la misma presión. ¿Sí? Ambos puntos Sí. están a la misma altura. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer cuál es vapor y cuál es líquido? Por el volumen. Por el volumen, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál sería líquido, cuál sería vapor? El volumen del líquido era 1 metro cuadrado, o sea, 1 metro cúbico. Ya, Entonces sería en lo... Hoy no sé. ya mira, bueno, primero que nada te invito a mirar y a que todos miremos el eje X, ¿qué unidades tiene? Metro cúbico partido en kilogramos. ¿Sí, no es cierto? Entonces, esto no corresponde a volumen, corresponde a volumen específico, ¿sí? Que es más fácil pensarlo como el inverso de la densidad, ¿ya? Entonces, Sí. como inverso de la densidad, te está diciendo más o menos cuál es el volumen que ocupa por unidad de masa, ¿sí? Entonces, la pregunta al final, para reconocer los puntos, ¿cuál utiliza un menor volumen o un mayor volumen? ¿El vapor o el líquido? El vapor usa mayor volumen. ¿Sí, no es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿El de la derecha o de la izquierda? El de la derecha. ¿No es cierto? Corresponde a vapor. Bueno, acá yo hice una flechita. Entonces acá tenemos a la izquierda líquido, derecha vapor, ¿sí? Y Sí. bueno, y acá está la campana también, que es donde nosotros tenemos esta zona que hay dos fases, ¿ya? Una duda, ¿esas campanas como que nosotros deberíamos saber hacerlas? Sí O... deberías saber hacerla, pero de una manera muy... O sea, con saberla hacerla, me refiero a hacer un gráfico que diga T, S o P, B, ¿cachai? Y poder hacer una campana, ¿ya? Y entender que a la izquierda tenemos líquido, que a la derecha tenemos vapor, que entre medio tenemos dos fases al final, que es la región saturada, ¿cómo se llama? ¿Ya? Eso es lo importante, pero así Ya. como hacerla con un detalle, como lo hice acá yo, por ejemplo, que lo hice con un software, no, ¿ya? Es solamente una noción. Bueno, y saber ubicar, más o menos, esquemáticamente dónde se encuentran las cosas, ¿ya? Cosas importantes podría ser reconocer cuáles son las líneas de presión constante, las líneas de temperatura constante, cómo se comportan, ¿ya? Lo vamos a abordar en otro momento. Ya, entonces en base a lo anterior, debido a que el fluido se encuentra en la zona cercana a la campana, entonces eso implica que su mezcla debería estar entre los dos estados, vamos a utilizar como modelo el fluido real, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos usar gas ideal, ni tampoco podemos usar una sustancia incompresible. No podemos ocupar gas ideal porque tenemos agua, y porque el vapor de agua en este caso está cerca de la campana, y por otro lado, no podemos utilizar sustancia incompresible porque
tenemos la presencia de vapor, ¿ya? Entonces los supuestos que vamos a hacer para analizar el sistema es que el sistema es cerrado, la masa es constante, el sistema es adiabático, o sea que no hay un flujo de calor desde el sistema que estamos estudiando hacia afuera. También, como esto es un estanque rígido, no vamos a tener trabajo sobre el sistema, ni desde el sistema hacia afuera. Como les decía anteriormente, el fluido se va a considerar real, y por ende vamos a utilizar tablas para determinar su estado, ¿sí? No vamos a ocupar una ecuación de estado. Y la variación de energía cinética y potencial es despreciable. ¿Por qué? Porque esto está quieto dentro. O sea, a lo que voy es que el estanque o el sistema no está cambiando ni su posición, ni su velocidad, ni nada. ¿Ya? Está quieto con respecto al suelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el balance de masa. ¿Sí? Que va a ser medio trivial quizás hacerlo, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, primero que nada, como todo balance, vamos a tener entra igual a sale más acumula, ¿sí? Entonces, Valentina, ¿estás por ahí? No, parece que no. Démosle no. Entonces, este balance, nosotros sabemos que, en base a lo que conversamos anteriormente, que no va a entrar ni que va a salir nada, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a implicar eso? Que entra y sale son 0, y que lo que se acumula es igual a 0, ¿sí? Respecto de la masa. Entonces, ¿qué significa esto? Que la masa que se acumula en el sistema, que como les decía en un principio, es la diferencia entre la masa que hay y la que había, va a ser 0. O sea, ¿qué significa eso? Que la masa es la misma, que M1 es igual a M2, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué va a ser M1? M1 va a ser la suma de la masa que se encuentra en estado líquido más la suma de la masa que se encuentra en estado de vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a conocer cuál es la masa de nuestra mezcla al final, ¿sí? ¿Alguna consulta respecto de esto? ¿O queda claro? Queda claro. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos al balance de energía, ¿sí? Nuevamente, entra igual a sale más acumula, ¿sí? Seguimos trabajando en el mismo sistema, y sabemos que no hay transferencias ni de calor ni de trabajo. Por ende, lo que se acumula va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es A en este balance de energía? A va a ser la variación de la energía interna. ¿Sí? Va a ser la diferencia de energía interna del estado final de la mezcla menos la energía interna que tenía en un principio el sistema, ¿sí? No entiendo por qué no que era 0, porque como no hay transferencia. Claro, pero es 0, o sea que el delta U es 0. Mira, acá lo que vamos, Ya. el delta U es 0. Espérate, voy a añadir acá algo que puede hacer que sea mejor quizás. Recordando que delta U es igual a U2 menos UU, donde 1 corresponde al estado inicial antes de mezclarse y 2 después de mezclarse, ¿sí? Entonces esto sería equivalente de alguna manera. Bueno, esto lo puse para adelante, pero esa diferencia, ese delta de energía interna tiene que ser 0. Bueno. ¿Y qué va a significar esto? Bueno, vamos a hacer un paso previo. Entonces, ¿qué es U? Es la energía interna. Y tienen que recordar que esa la podemos escribir como la masa multiplicado por la energía interna específica, ¿sí? Que al final la energía interna específica van a ser la energía por unidad de masa para cierto estado. Acuérdense que la energía interna va a ser una propiedad intensiva. Entonces, si yo hago el balance de energía ahora, ¿sí? Utilizando lo que planteamos anteriormente, vamos a tener que la diferencia entre la masa 2, ¿sí? Por la energía interna en el estado 2, menos la energía interna en el estado 1. Ahora, ¿qué es la energía en el
en el estado 1, que es la energía interna, va a ser la suma de las energías internas de cada uno de los componentes del sistema. Por un lado vamos a tener la energía, la masa del agua líquida por su energía interna, ¿sí? Más la masa de vapor por su energía interna. Y esta energía interna va a venir dada por las propiedades del sistema, por las temperaturas y presiones, en este caso. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué conocemos? Tenemos balance de energía, balance de masa, ¿sí? Entonces, conocemos el estado A y B. ¿Por qué? Porque conocemos temperatura y presión, ¿sí? Entonces, con esto podemos conocer la energía interna que tiene el agua líquida y el vapor, y también podemos conocer el volumen específico. ¿Por qué? Porque son propiedades intensivas y yo ya conozco dos. Por ende, como estoy en un líquido comprimido y en un vapor sobrecalentado, puedo conocer la totalidad de sus propiedades. Bueno. Y también conocemos el volumen del estanque y cuánto de este es ocupado por líquido, ¿sí? Entonces, directamente conocemos cuánto es ocupado por vapor. Y con esto nosotros podemos relacionar el volumen de A y B con el volumen específico para conocer la masa. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Queda claro más o menos cómo es el procedimiento? Sí. ¿Ya? Porque acá lo que estamos haciendo es un esquema de cómo vamos a hacer la resolución, porque si se dan cuenta, con los datos que tenemos, nosotros conocemos UA, UV, podemos conocer MA, MB, y como conocemos MA, MB, conocemos M1, por ende conocemos M2, y por ende podemos despejar la propiedad intensiva del estado 2, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Que va a ser su energía interna, específica, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a meter mano, ¿ya? Entonces respecto de A, que es agua líquida, nosotros tenemos la temperatura a 40 grados Celsius, ¿sí? Y tenemos la presión a 20 megapascales, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles más o menos cómo se trabaja con la tabla, ¿ya? Entonces, yo tengo las tablas por acá. Ya. Entonces yo sé una temperatura y una presión. Bueno, entonces voy a entrar acá. Ustedes tienen que saber que esta tabla va a estar separada en agua saturada, y primero viene la entrada por temperatura, después agua saturada por entrada por presión, y después vamos a tener vapor sobrecalentado y líquido comprimido, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, yo me puedo ir acá a los 40 grados, ¿sí? Y esta presión de acá, esta presión de acá corresponde a la presión a la que esto se va a empezar a evaporar, ¿sí? Por ejemplo, en relación a lo que decía la compañera antes, yo relaciono la evaporación con el agua a 100 grados. Sí, a 100 grados el agua se evapora a presión atmosférica, ¿sí? Cuando el agua está a 100 grados y a presión atmosférica, empiezo a tener un cambio de fase a medida que agrego energía. Entonces, si se dan cuenta, nuestra presión, la presión para tener vapor acá va a ser de 7 kilopascales, más o menos. Y nosotros tenemos 20.000, ¿sí? O sea que, si me voy acá a la tabla de presiones y me voy al 20.000, yo voy a recién empezar a evaporar, voy a empezar a evaporarme recién cuando alcanzo los 365,75 grados Celsius, ¿sí? Entonces, en base a esto que estoy diciendo, que espero que no haya sido, o sea, que haya sido comprendido. Tengo una duda con... Dime. Ahí sale que son a 365. ¿Y qué pasa con los 600 grados que estaban en el ejercicio? Ya, perfecto. Espérate, pero vamos por parte, porque estamos mirando el agua líquida primero, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, fíjense. Ya, pues Catalina, tú misma, por unos puntitos. Estamos conversando ahora que nosotros
tenemos un líquido que está a 40 grados Celsius y a esta presión, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos una temperatura, que es la temperatura que nos dice o sea, es la temperatura que nos dice que a esta presión nos vamos a empezar a evaporar a esta temperatura, ¿sí? Entonces vemos que la temperatura es muy superior a la temperatura que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a implicar esto que estamos conversando? ¿En qué estado nos vamos a encontrar? Ay, no sé. Porque acuérdate, tenemos tres opciones. Agua saturada, que es lo que está dentro de la campana. Sí. Tenemos vapor sobrecalentado, que es lo que va a estar a la derecha de la campana. Bueno, parece que la derecha para ustedes para acá. Y tenemos agua líquida comprimida, que va a corresponder a la última tabla, ¿sí? Que es lo que va a estar a la izquierda de la campana. ¿Sí? ¿Serían agua saturada o no? No. ¿Por qué? No. Porque acuérdate que nosotros, para tener agua saturada, tenemos que cumplir con una cierta presión y temperatura, ¿sí? Para estar dentro de la campana, ¿sí? Y si te das cuenta, acá nosotros, lo voy a hacer con la tabla de presión. Acá nosotros, para empezar a tener vapor, para meternos a la campana, a esta presión, tenemos que tener 365 grados, ¿sí? Nosotros tenemos 40. Por ende, como estoy fuera de la campana, ¿sí? Y la temperatura es más baja de la temperatura de saturación, yo puedo inferir que esto va a ser un líquido. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende? Sí, ¿Los ahora demás sí. entienden? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces. Ya bueno, entonces ahora vamos a buscar el estado. Entonces determinamos, primero mirando la tabla de agua saturada, determinamos que tenemos que ir a la tabla de agua líquida comprimida. Entonces nos vamos a la tabla A7. Entonces acá lo que hacemos, la tabla A7 va a venir dividida por presiones. Entonces nosotros tenemos que buscar la presión que tenemos nosotros. Van a ser los 20.000 kilopascales o 20 megapascales, ¿sí? Entonces acá primero nos van a mostrar la temperatura de saturación, ¿sí? Que va a ser la temperatura a la que esto va a empezar a evaporar, y nos van a dar las condiciones de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, ¿sí? Entonces acá a nosotros nos interesa un estado en particular, que es para la temperatura de 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces para la temperatura de 40 grados Celsius vamos a tener 0,000992 metros cúbicos por kilogramo como volumen específico. Y como energía interna vamos a tener 165.17 kilojoule sobre kilogramo, ¿ya? Y esto está acá. Entonces me meto a la tabla y obtengo la información. ¿Perfecto? Tenemos el volumen específico de A y la energía interna de A, ¿ya? Entonces vamos con el siguiente. Respecto de B, nosotros vamos a tener vapor sobrecalentado, que va a estar a una temperatura de 600 grados y a una presión de 20 megapascales también, ¿ya? Entonces bueno, acá puse agua comprimida, esto debe haber sido vapor sobrecalentado, pero como lo copié, lo pegué y le cambié el 6 por el 7, o sea, al revés. No lo cambié, pero lo voy a cambiar antes de subirlo, ¿ya? Entonces, nuevamente, vamos a hacer como que no sabemos qué es vapor sobrecalentado, entonces vamos a llegar acá, nos vamos a ir a la presión, porque es más fácil mirar con la presión. Entonces estamos en 20.000, ¿sí? Entonces, el profe les debe haber mencionado estas cosas, pero yo cuando tengo la línea isobárica para los 20.000 kilopascales, o los 20 megapascales, yo cuando estoy dentro de la campana, a esa presión voy a tener siempre la temperatura de los 365.75 grados Celsius, ¿sí? O sea que a medida que las cosas van cambiando de estado y lo hacen a una condición de presión constante, su temperatura se va a mantener invariante hasta que se transforme todo en vapor y después va a empezar a subir de nuevo la temperatura, ¿ya? Entonces, en base a esto, yo tengo 600 grados, estoy por sobre la temperatura de saturación, y lo podemos ver como la temperatura de evaporación, ¿ya? Entonces, como estoy más allá, yo me voy a encontrar en
un estado de vapor sobrecalentado, ¿sí? Voy a retroceder un poquito acá. Ya, y si estamos acá, si se dan cuenta, los 600, claro, están fuera de la campana, están muy por fuera, están por sobre esta temperatura, que si yo tiro la línea acá, si tiro la línea acá, bueno, este número acá me interfiere un poquito, pero yo acá tendría los 340 y algo grados de la temperatura de saturación. Y cuando esto entre a la campana, el proceso se va a llevar, como es a presión constante en este caso, lo que estamos suponiendo es que va a hacer una línea recta por la campana. ¿Ya? Entonces, esa temperatura de ahí es la que corresponde a la temperatura de saturación, ¿ya? Para cierta presión dada. Ya, entonces, vuelvo para adelante. ¿Ya? Entonces, como les digo, sabemos que estamos en vapor. Y me voy a la tabla de vapor de agua sobrecalentado. ¿Ya? Entonces acá nuevamente va a estar dividido por presiones y me voy a la presión de interés, que van a ser los 20 megapascales. Está bastante abajo. Ya, acá está. ¿Sí? Tengo 20 megapascales y acá están listadas las temperaturas. Primero, como les decía, va a estar la temperatura de saturación y después vamos a tener distintos valores. Por ejemplo, acá no se no dan los valores para 350 grados porque es menor la temperatura de saturación. Por ende, no es un vapor sobrecalentado, va a estar dentro de la campana. O sea que va a ser una mezcla bifásica. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo los 600 grados y puedo extraer la información de cuál es el volumen específico y cuál es la energía que va a tener por unidad de masa. ¿Ya? Entonces, extraigo estos valores. ¿Sí? Y, en base a lo que estábamos hablando antes, con estos valores nosotros vamos a poder calcular los distintos, las distintas magnitudes que estamos buscando. Entonces, seguimos sacando los numeritos. Entonces, conocido el volumen específico y el volumen de cada sección, aplicamos la relación para conocer la masa. O sea que el volumen de lo que ocupa el agua líquida, partido del volumen específico del agua líquida, nos va a dar esta cantidad de masa que son 1000.8 kilogramos. Y por otro lado vamos a tener que la masa de vapor que vamos a tener va a ser el volumen que ocupa el vapor, ¿sí? Que van a ser los 9 metros cúbicos dividido por el volumen específico que tenga el vapor en ese estado en particular, que fue lo que sacamos de las tablas. ¿Ya? Entonces ahora podemos reemplazar en el balance de energía, dado que conocemos todos los valores de las magnitudes presentes en esto. ¿Sí? Entonces acá yo hice el despeje, ¿sí? Y saqué cuánto vale la energía interna. ¿Ya? Entonces, retomemos nuestro objetivo. Queremos conocer presión y temperatura, cuando esto ya se mezcló. Entonces, dime. Tengo una duda con la anterior diapo, ¿Ya? que que ahí pusiste el U2 significa la energía interna de todo como el recipiente, o sea, del reactor. Claro, porque en un principio tenía separada la masa, ¿cierto? Pero después esto se va a Sí. mezclar y va a llegar a un punto que toda la masa va a estar en un equilibrio. ¿Cachai? Ya entiendo. Entonces Y el vapor va a transferir calor, se van a mezclar, se van a acomodar, ¿cachai? Y después de eso, nosotros vamos a mirar cuál es el estado que tiene, ¿sí? Cuando todo esté Ya. parejito. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, ahora. Y queremos conocer presión y temperatura. Entonces, tenemos que considerar lo siguiente, que bajo lo que nosotros estamos estudiando, nosotros siempre podemos conocer cuál es el estado de un sistema o de un fluido. Esto lo vamos a poder determinar siempre que nosotros conozcamos dos propiedades intensivas. Entonces, con lo que hicimos anteriormente, nosotros conocemos una propiedad, ¿sí? Que va a ser la energía interna. Entonces, para poder determinar la presión y la temperatura, nos va a faltar otra propiedad, ¿sí?
Entonces me gustaría que alguien, que podría ser Fernanda, que no le he preguntado. Fernanda, ¿estás? Sí. Ya, Fernanda. Parece que está en media de la Yasi, pero te voy a hacer una pregunta. Nosotros conocemos una propiedad intensiva, que es U2, ¿sí? Que es la energía interna en el estado 2, luego de haber alcanzado el equilibrio dentro de este espacio, ¿sí? Después de que se mezclaron las masas. Entonces, Fernanda, ¿dónde crees tú que podamos ir a buscar una segunda propiedad para poder determinar presión y temperatura después? Ya, vamos a pasar, no sé si Ricardo está por ahí, que si se le ocurre a él, por un puntito para, 2 puntitos para la prueba, porque esta pregunta está más interesante. A ver, déjame pensar un poquillo. Ya. Ahora, pero piénsenla bien, pues, o sea, estamos buscando presión y temperatura, o sea que esas no van a ser las que necesitamos encontrar ahora. Y ya tenemos energía interna, entonces, ¿a dónde podemos ir a buscar con la información que tenemos? Y ahora todos pueden responder por los 2 puntos para la prueba, al que se le ocurra. Con el... Pucha, no sé, es que igual no la estaría jugando. Juégatela nomás, pues. Ah, porque el volumen específico no lo tenemos, ¿sí? El de la mezcla total. Claro, no lo tenemos, pero ¿qué tenemos? Eh, la verdad se me olvidó que tenemos. Ya, pero el volumen específico, ¿a qué es igual? A la... El inverso de la densidad. Sí, Al inverso de la densidad. ¿Y qué es la densidad, Maite? La densidad, el kilogramo partido en metro cuadrado, ¿no? Metro cúbico. Metro cúbico. Ya, y eso es, ¿cómo calculo la densidad? masa partido volumen. Masa partido volumen, ya, y entonces, La ¿y tengo inversa, la volumen masa del partido masa. sistema? ¿Tengo el volumen del sistema? Creo que sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema es rígido, o sea que no se expande ni se contrae, es un volumen fijo, y también tengo masa constante, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, Sí. con esas dos cosas, puedo determinar volumen específico o inverso de la densidad, ¿ya? Ujú. Y ahí está nuestra, ya, entonces voy a anotar acá, vamos a dividir en 2 porque Ricardo contestó, Maite también, y Catalina también había contestado, ¿ya? Entonces, chiquillos, como muy bien ustedes me dicen, recordamos que el sistema es cerrado, masa constante, y que el sistema es rígido, volumen constante. Por ende, podemos conocer el volumen específico del sistema luego del proceso de mezcla. ¿Qué va a ser el volumen 2, que es igual al volumen 1, pero como estaba separado, teníamos volumen de A y volumen de B, pero el volumen 2 es los 10 metros cúbicos. Y la masa de 2, que tienen que recordar que es la masa de vapor más la masa de agua líquida. ¿Ya? Que va a ser la masa final del sistema después de que se mezcle. Entonces, con esto, nosotros tenemos dos propiedades intensivas. Por ende, vamos a poder ir en un principio a la tabla a buscar los valores. Pero acá nos vamos a encontrar con un problema. ¿Ya? Porque yo tengo un valor de volumen específico, ¿sí? Y tengo un valor de energía interna, ¿sí? Entonces, si empezamos a mirar la tabla, ¿cómo puedo entrar yo por volumen específico y por energía interna, si esto está todo escrito en función de temperatura y presión? ¿No es cierto?
está peludo porque yo puedo encontrar, por ejemplo, si estamos acá en agua saturada, que vamos a tener mezcla vapor líquido, nos vamos a encontrar con que yo puedo encontrar distintas calidades, proporciones entre masa líquida y vapor, ¿sí? Que me van a poder dar un volumen específico como el que yo quiero. Pueden haber muchos estados que lo van a cumplir, y lo van a cumplir todos con calidades distintas, pero después cuando me mete energía interna, se me va a tener que cumplir que para la misma calidad de volumen específico que me da el valor que me tengo que cumplir para energía interna. Entonces me va a quedar la embarrada porque no voy a poder entrar a la tabla así, ¿cachai? Por ejemplo, ¿qué podría hacer un Excel y calcular para todos y bla, bla, bla. Pero es muy complicado, ¿ya? Entonces ahora es cuando viene el momento de presentarles herramientas que les van a servir a ustedes para poder, de alguna manera, obviar el uso de las tablas, porque si bien es importante saber dónde estoy en líquido saturado, en vapor sobrecalentado, en líquido comprimido, no es útil, no es bueno estar, por ejemplo, haciendo un semestre online y tener que ir a visitar tablas cuando yo estoy trabajando en el computador, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para esto les quiero mostrar dos herramientas, ¿ya? La primera es una aplicación que ustedes pueden descargar en Google, no me acuerdo, en el Play Store, que se llama Steam Calculator, que les va a pedir que ustedes pueden fijar qué propiedades quieren, o sea, qué propiedades tienen, ¿sí? Y con esto, el programa, ustedes van a ingresar las propiedades, las unidades también las pueden configurar, y el programa les va a entregar toda la información de temperatura, presión, energía interna, volumen específico, entalpía, entropía, calidad, todo, ¿ya? Entonces, les recomiendo descargar esta aplicación, ¿ya? Y la otra es un software que se llama IIS, que tiene bibliografías con todos estos datos. Entonces uno llega e ingresa, dice que quiero conocer, por ejemplo, presión, y tengo volumen específico y energía interna. Entonces esto va a resolver como si fuera una ecuación y les va a entregar el valor, ¿ya? Entonces los invito a bajar Steam Calculator. No creo que... Si están interesados también se los puedo presentar más, pero no creo que tenga mucho sentido, ¿ya? A menos de que tengan las ganas. Y bajen esta aplicación, ya, pero hay un problema. Yo tengo el Steam Calculator y me di cuenta que en particular para este ejercicio no se puede utilizar porque no nos permite colocar volumen específico y energía interna, ¿ya? Así que lo hice con ELIS. Igual, como el profe me recomendó este ejercicio, le hice el alcance de esta situación, para que no vuelva a ocurrir, o sea que no... para que ustedes cuando estén haciendo un ejercicio el día de mañana no tengan problemas para ingresar a las tablas, ¿ya? Ya, y cualquier cosa o duda relacionada con ingresar a las tablas la pueden hacer a mi correo y yo les voy a responder a la brevedad. Ya. Entonces, utilizando ELIS, dime. Ahí encontré una que se llama NH2O. No sé También si sirve. deben haber varias, porque es algo que se hace harto. Ah, ya. Sí, Pero es que por no Steam la- Calculator sale. Al menos a mí me sale así. Pongo eso Ya. y me sale al tiro. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces yo lo hice utilizando ELIS. Entonces yo dije, U2 es esto, el volumen específico, B2 es esto, ¿sí? Entonces yo le dije, ya, P2 va a ser la presión del agua con la energía interna igual a U2 y con el volumen específico a B2, ¿sí? Y exactamente lo mismo para la temperatura, pero en vez de presión, temperatura, ¿ya? Entonces yo resuelvo esto en ELIS y me da esta información. La presión de equilibrio, porque uno podría pensar, pero está a la misma presión y se van a mezclar, entonces no va a ser la misma presión al final, ¿ya? La presión es de 3.189 kilopascales. Esto es equivalente a 3.189 megapascales, ¿sí? O sea que la presión en general disminuyó mucho. Y también tenemos temperatura, ¿sí? Y esta temperatura es de 237.3 grados Celsius, ¿ya? Entonces ahora vamos a mirar que en un principio teníamos estos puntos que ya conocíamos,
¿sí? Y luego de realizarse el proceso de mezcla, terminamos en ese punto que está encerrado en una caja roja, ¿sí? Y si nos damos cuenta, ese punto está dentro de la campana, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que este punto, el estado, lo que tenemos dentro del estanque ahora, o del sistema, va a ser una mezcla de vapor con líquido. Va a haber un porcentaje que va a ser líquido y un porcentaje que va a ser vapor, y que van a estar coexistiendo estas dos fases dentro del sistema, ¿ya? Y por otro lado tenemos el diagrama PV, ¿sí? Acá teníamos líquido arriba, después a la derecha teníamos vapor, y nos encontramos que la presión final y la temperatura final están representadas acá, y también nos encontramos dentro de la campana. Ustedes se podrían preguntar, ¿qué son estas líneas que están dentro de la campana? ¿Sí? Esas líneas son las líneas de calidad constante, o sea que si yo sigo esta línea dentro de la campana, me voy a encontrar con que la proporción de líquido y vapor se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la calidad en nuestro punto es muy cercana al 0,1, es como casi un 10% de vapor, ¿sí? Acá podemos ver exactamente lo mismo en el diagrama inicial, ¿ya? Entonces la invitación es, revisen el sello y el libro, vayan viendo cómo se comportan los estados, calculen estados con las tablas de vapor, y eso, ¿ya? Y cualquier duda me la hacen llegar. Ya, y ese sería el primer ejercicio. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Algún comentario? Sí, sí se entendió. ¿Se entendió? Ya. Y yo dije que tenía que hacer algo mejor porque como había salido tan mal la vez pasada, estaba preocupado de fallarles de nuevo. Ya. Oh. Entonces, chiquillos, bueno, le mandé esto al profe y me respondió bien en la mañana y me dijo que este ejercicio es muy parecido a algo que les mandó a hacer a ustedes, pero igual lo vamos a hacer porque, bueno, después ustedes aplicarán lo que saquen de acá a su tarea, ¿ya? Entonces, este ejercicio es un sistema cilindro-pistón que contiene helio. Inicialmente, este se encuentra a temperatura ambiente, que van a ser 20 grados Celsius. Y el calor específico a presión constante nos lo dan y nos dicen que es 3.116 kJ por kilogramo Kelvin. ¿Ya? ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la energía almacenada por unidad de masa por unidad de temperatura. O sea que yo multiplico esto por temperatura y masa y puedo encontrar una energía interna. Lo vamos a conversar más adelante. Entonces se nos informa que el pistón tiene una masa de 5 kilogramos y un radio de 0,5 metros. Y que este se encuentra a 1 metro de la base del cilindro. Con la finalidad de desplazar el pistón, ponemos un mechero en la base del cilindro y lo encendemos. La energía entregada al gas por la llama es de 5 kJ en total. Entonces nos piden determinar presión inicial, volumen inicial y la masa de helio dentro del cilindro, y en la parte B nos piden calcular cuál es la altura que alcanza el pistón respecto de la base, después de calentarse. O sea que vamos a tener un proceso de dos estados. Estado 1, el pistón en las condiciones que nos entregan, y después el pistón, luego que la altura del pistón, luego de que este gas se va a calentar. ¿Sí? Entonces tenemos estado 1, estado 2, y vamos a estudiar cómo es el proceso. Entonces para el anterior utilice volumen de control, balance de masa, energía y un modelo para el comportamiento de la masa. ¿Ya? Entonces vamos a definir el sistema que vamos a estudiar, que evidentemente va a ser todo el gas que se encuentra dentro del cilindro, dentro de la recámara del cilindro. Y entonces, cuando nosotros escogemos el sistema, tenemos que pensar en lo siguiente, que el sistema nos debe permitir determinar lo que se nos pide, y esto lo tiene que hacer de la manera más sencilla posible, en base al proceso que vamos a estudiar. ¿Ya? Por eso tomamos todo el helio. No tomamos un pequeño trocito, no, todo. Entonces, la región del espacio que estudiaremos es todo el espacio que utiliza el gas dentro del cilindro, ya que este nos permitirá conocer por medio de su volumen
hasta donde se desplazará el pistón. El proceso que estudiamos se compone de dos estados. El estado 1, que va a ser un gas con ciertas propiedades, presión 1, temperatura 1, volumen 1, masa 1, bla, bla, bla. Y el estado 2, que es el gas con ciertas propiedades que corresponden a las del gas en el estado 1, después de haber recibido el calor aportado por el mechero, ¿vale? Y este gas va a tener presión 2, temperatura 2, volumen 2, masa 2, energía interna 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el sistema que estudiaremos? ¿Ya? Entonces, el sistema, que ahí es un monito, donde está el volumen de control, ¿sí? Que lo que está adentro, y este volumen de control tiene bueno, ayer me puse a pensar en eso, porque claro, es un cilindro y tiene una parte inferior, ¿sí? Que es una pared, y después tengo otra pared, que viene siendo el cilindro en sí. Entonces no sabía si decir eso es una pared más o son infinitas paredes. Es una pregunta súper estúpida, pero filo. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos barreras y aparte tenemos el pistón, ¿sí? Y el pistón, lo interesante es que es una frontera móvil, es una frontera que se mueve. O sea que el sistema se puede expandir y se puede contraer. ¿Ya? Entonces el volumen de control escogido posee dos fronteras rígidas y una móvil. Hay dos factores relevantes en este tipo de sistemas. La primera va a ser el peso del pistón. ¿Por qué? Porque va a generar una condición de presión en la recámara, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen una jeringa y le tapan el orificio y empiezan a presionar, y a medida que más presionan, más sienten la presión en su dedito, ¿no? Ya, Oye, dime. ¿y no deberían ser 3 fronteras rígidas con la parte de abajo? ¿O no? Es que por eso te decía, tenemos la Que no frontera entendí rígida muy bien. que es la parte inferior del cilindro. Después tengo el cilindro en sí, ¿no es cierto? Que es el cilindro de Ah, arriba, así. Por eso ya les sí, decía que no sabía decir si era una pared o sí, infinitas verdad. paredes, ¿cachai? Es como, Ya porque sí. si no lo han visto como un cuadrado, claro, o sea, como un Sí, cuadrado, como un cubo, ¿ya? A eso me refería. ya. ¿Ya? Y también, lo otro que nos va a interesar es que el volumen el volumen de la recámara del cilindro. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la posición en la que se encuentra el pistón. O sea que tenemos dos factores interesantes. Una es el peso del pistón, porque va a generar una condición de presión, y también vamos a tener el volumen que va a tener la recámara, ¿sí? Si la recámara va a estar así, si va a estar así, así, ¿ya? Etcétera. Entonces, esto va a determinar cómo es llevado a cabo el proceso de adición de calor, ¿sí? Si se va a expandir, si se va a contraer, si se va a quedar quieto, si se va a poner a vibrar, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, fíjense, yo voy a tener, si saco el pistón ahora y miro solamente el volumen de control, voy a tener que se le ejerce una fuerza, va a ser la masa del pistón por la gravedad. Pero esto nosotros lo podemos reescribir como una presión que va a hacer el pistón, ¿ya? Que es fuerza por unidad de área, ¿vale? Bueno, acá me faltó poner presión ambiente, ojo. ¿Qué modelo deberíamos utilizar para estudiar el sistema? Entonces vamos a observar los diagramas PV y TS nuevamente. Ya. Primero, si miramos el diagrama PV, acá yo lo que hice fue dibujar la isoterma, ¿sí? La línea donde las temperaturas son iguales para el helio, ¿sí? O sea que por esta línea siempre voy a tener 20 grados Celsius, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un proceso de adición de calor. Acá me faltó dibujar, pero si yo pongo otra isoterma, por ejemplo la de 40, va a estar por acá, ¿sí? Si pongo la de 60, va a estar por acá. Y así me voy a ir corriendo. Ya, quedémonos con esa idea dando vueltas. Y por otra parte, dibujé el diagrama TS, ¿sí? Donde puedo observar la campana, ¿ya? Y puedo observar cuál es la temperatura crítica del helio, que es
no sé si el profesor les comentó, pero en la punta de la campana uno tiene las propiedades críticas, y las propiedades críticas nos indican dónde, de alguna manera, el líquido y el vapor saturado ya vienen siendo lo mismo, como que se empieza a perder esa categoría, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, fíjense las temperaturas que tenemos acá. Esto está por el orden de la temperatura crítica está por el orden de los 5 Kelvin, ¿sí? Que vienen siendo los menos 268 grados Celsius. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, nosotros al estar a 20 grados Celsius vamos a estar muy lejos de la campana, ¿sí? Entonces, considerando la información que nos entrega el diagrama PD, que es lo que les comenté antes, más esto, ¿qué modelo creen que deberíamos ocupar para estudiar el helio? Voy a preguntarlo dirigido mejor para poder ganar un punto. No le he preguntado a Sandro. Sandro, ¿estás? Sí, sí estoy. Ya, Sandro, de los modelos que han visto en clases, ¿qué modelo crees tú que es el que debemos utilizar para estudiar el helio en este sistema? Para poder describir su comportamiento. Ya, ¿qué modelos conocemos, Sandro? ¿Te acuerdas de los modelos que vimos en clase? Más o menos. Ya, más o menos. Ya, nómbrame uno. Agua, o sea, sustancia incompresible, uno, por ejemplo. Sí. Ya, ¿cuál más? Por ejemplo, otro vendría siendo analizar el fluido real, como lo hicimos delante, que lo hicimos con las tablas. Y el tercero, Acá ideal. Al la power. ideal, ¿no es cierto? Ya, ¿y con cuál crees tú que deberíamos analizar el sistema? Puede ser con gas ideal, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en una zona alejada de la campana. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros estamos lejos ya no vamos a tener una interacción de que haya un cambio físico, de fase y cosas por el estilo. O sea, que todo se va a comportar de manera muy... casi que no se ven por las moléculas entre ellas y esto de los choques elásticos. Después lo vamos a escribir, ¿ya? Ah, pero muy bien. Vamos a anotar acá, Sandro. Ya. Entonces, como dijo el compañero, bueno, acá creo que noté, es lo mismo que les dije antes. Y utilizaremos gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que considera el gas ideal? Que las moléculas utilizan el mismo volumen a las mismas condiciones de presión, los choques son elásticos, no existen fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, y no tiene variaciones en su naturaleza física, ¿ya? Entonces, por eso se refiere a los cambios de estado. Entonces, la ecuación de estado, una ecuación de estado, primero que nada, es una ecuación que relaciona propiedades termodinámicas, como no son las propiedades intensivas, ¿ya? Y para el gas ideal se nos cumple esta ley, ¿sí? Que PB es igual a RT, que la presión por el volumen específico es igual a la R, que es la constante del gas, por la temperatura. La temperatura va en Kelvin. Entonces, presión en kilopascales, volumen específico en metros cúbicos partido kilogramo. La R del gas es kilojoule partido Kelvin kilogramo, y acá puse una notita que esto es equivalente a la constante universal dividida por la masa molar del gas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una temperatura que no se le olvide, por favor, ocuparla en Kelvin, ¿ya? Porque si no van a salir malos números. Y también tenemos la definición del calor específico, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de la sustancia 1 grado. Y en particular, para gas ideal, vamos a tener que la energía interna la podemos escribir como la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura. ¿Vale?
Eso. Ya. Ahora, respecto de esto último que puse acá, acuérdense que nosotros en los balances de energía siempre vamos a trabajar las diferencias. Entonces, cuando nosotros trabajamos las diferencias, como nos va a quedar un delta T, este delta T puede estar en Celsius o Kelvin. Si al final la diferencia, como la graduación es la misma, no tiene interferencia. Acuérdense que el grado Celsius es 273. No, para pasar de Celsius, o sea, claro, el Celsius a Kelvin es 273 más la temperatura en Celsius. ¿Ya? Pero creo que se entendió. Y los supuestos, gas ideal, pistón sin fricción, todo el calor de la llama es proporcionado al gas. ¿Ya? Esos van a ser los supuestos con los que vamos a trabajar este problema. ¿Sí? Vayan acordándose de esto. El profe probablemente mencionó otros supuestos y es importante que los tengan ahí para agregarlos cuando ustedes lo hagan, cosa de que esté completo. ¿Ya? Entonces planteamos los balances nuevamente. El balance de masa va a ser igual al ejercicio anterior, la masa va a ser constante durante el proceso, o sea que conocemos M1 y conocemos M2, ¿vale? Y vamos a ver el balance de energía. Entra igual a sale más acumula. Bueno, entonces, nosotros tenemos nuestra recámara del cilindro, ¿sí? Nuestra recámara del cilindro que va a tener al inicio una energía interna y luego va a pasar a tener otra energía interna, ¿sí? Entonces, nosotros prendemos el mechero abajo y va a haber una transferencia de calor desde la llama hacia el gas que va a estar dentro de la recámara, ¿sí? Y como este sistema tiene una frontera móvil, esta frontera se puede desplazar. Y cuando yo hago este desplazamiento, como tengo que hacer una fuerza por una distancia, voy a tener un... bueno, acá puse el calor primero y puse corresponde al calor aportado por la llama. Este ingresa al sistema, ya que evidentemente la llama estará a una mayor temperatura que el gas tiene. ¿Ya? Y por otro lado, como les decía, vamos a tener el trabajo. Entonces, acá anoté. Trabajo de frontera. Al calentar el gas, este se expande provocando un desplazamiento de... Dime. ¿Alguien dijo algo? Ya parece que estoy loco. Ya. Entonces, esto provoca una expansión que va a desplazar el pistón y esta energía se transfiere desde el gas al pistón, ¿vale? O sea que eso quiere decir que sale, ¿ya? Entonces miremos más de cerca este trabajo. Primero pensemos en el pistón. El pistón tiene una cierta masa, que tiene un cierto peso, ¿no es cierto? Entonces, yo para llevarlo desde una altura 1 hasta una altura 2, ¿sí? Tengo que hacer un trabajo. Y este trabajo, si lo vemos como un trabajo mecánico, vamos a tener que hacer la fuerza, que es MPG, que es el peso, por el desplazamiento, que en este caso va a ser la diferencia de altura, H2, H1, ¿sí? Oye, ¿y el R, qué se refiere? Ya. El R es la fuerza porque el pistón está, acuérdate que el pistón va a estar sobre el gas, ¿no es cierto? Entonces el R lo puse como la reacción, cosa de que el pistón está lleno. Ya. ¿Ya? Entonces, es el trabajo necesario para que el pistón suba desde la altura inicial a la final. Entonces la fuerza de reacción la ejerce el fluido. Entonces ahora miremoslo desde nuestro volumen de control, ¿ya? Entonces acá, si se fijan, yo puse las alturas, la altura inicial, la altura final, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una presión que va a ser la que va a ser el fluido sobre el pistón, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener la presión atmosférica, que va a estar actuando sobre el pistón, y aparte vamos a tener la presión asociada a la fuerza peso del pistón, así que se va a repartir uniformemente por todo el área, ¿ya?
Entonces, en base a esto, como el trabajo va a ser fuerza por desplazamiento, lo definimos así sin vectores, sin nada, porque no tiene mucho sentido, porque estamos trabajando en una sola dirección. La fuerza, acuérdense ustedes que, mira, acá me comí un área, ¿ya? La fuerza es la presión del fluido por el área, así que va a ser el área del pistón, ¿no es cierto? Y eso por la altura. Y si hacemos el producto entre altura y área, nos vamos a encontrar con el volumen. O sea que este trabajo lo podemos definir como la presión del fluido multiplicada por la variación de volumen del sistema. ¿Perfecto? Entonces, trabajo que realiza el fluido al expandirse empujando el pistón. ¿Queda claro? Sí. Ya. Quizás quedó un poquito dando vuelta a esto. El trabajo que estamos haciendo al final es que tenemos el peso y lo estamos desplazando. Ese es el trabajo. ¿Vale? Y por otro lado, mirado desde el fluido, el fluido se está expandiendo en contra de esta restricción que viene siendo el peso del pistón. ¿Ya? Por eso lo pongo como desde el pistón y desde el fluido. Se puede mirar desde las dos formas. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a mirar desde el fluido, porque eso es lo que estamos estudiando. Entonces recopilemos lo que hemos hecho. Hicimos el balance de energía, y dijimos que iba a entrar calor, ¿sí? Y que por otro lado iba a salir trabajo, y que iba a haber una acumulación o variación de energía interna. Y el trabajo ya lo escribimos de cierta manera, que va a ser la presión por la diferencia de volumen. Ya, mira, voy a hacer un detalle acá. Este trabajo va a ser B2 menos B1, ¿sí? Si esto se expande, B2 va a ser mayor que B1, ¿sí? Entonces, si esto se expande, el trabajo sale, ¿sí? Y por eso, si lo pongo al lado de acá, da positivo. Si esto se contrayera, no sé cómo se dice, lo tendría que poner a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí me va a dar, ahí este delta va a ser negativo, ¿sí? Va a ser menor. Entonces, si lo pusiera acá, tendría que, voy a hacer un ejercicio de esto mejor, para ahora yo entiendo, no lo voy a confundir ahora, perdón. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la variación de energía interna, que como estamos utilizando el modelo de gas ideal, va a ser la masa del gas por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura entre el estado 1, o sea, 2 y 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos escrito de alguna manera nuestro balance de energía, porque conocemos Q, que nos lo da, tenemos una expresión para escribir W en función de las variables de interés del sistema, y por otro lado tenemos a través del modelo de gas ideal, una forma de escribir la energía interna de él, o cómo varía. Entonces ahora comencemos a tener los valores que necesitamos. Entonces, primero, la presión dentro del pistón, ¿ya? Imaginemos la condición inicial. Entonces, nosotros para obtener esta presión lo que tenemos que hacer es simplemente un balance de fuerzas en el pistón. O sea que el área del pistón por la presión del fluido tiene que ser igual al peso del pistón, ¿sí? Por la presión atmosférica, por el área, ¿sí? Esas van a ser las tres fuerzas involucradas y tiene que haber un equilibrio. Bueno, entonces en base a esto, yo puedo decir que la presión del fluido va a ser la masa por la gravedad dividido el área más la presión atmosférica. ¿Ya? Esa es la presión que tiene que tener el fluido. ¿Perfecto? ¿O hay dudas acá? En el balance de fuerza. No queda claro. Claro, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros con esto lo que hicimos fue derivar una expresión para conocer la presión del fluido.
Y esta depende de la masa del pistón, de la gravedad, del área y de la presión atmosférica. Y todo es constante. Todo es constante. ¿Qué significa eso? Que la presión del fluido va a ser igual para el estado 1 y para el estado 2. ¿Sí? No importa dónde se ubique el pistón, va a seguir pesando lo mismo. La presión atmosférica va a seguir siendo la misma. ¿Ya? Y yo reemplacé los números y me dio 225.9 kilopascales. ¿Ya? Ojo acá con las unidades, porque si yo tengo masa en kilogramos y la aceleración de gravedad en metros partidos segundo cuadrado, acuérdense de multiplicar por 10 a la menos 3 para pasar al kilopascal. ¿Ya? Si no me va a dar en pascal, que es newton partido metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, el volumen nosotros lo podemos obtener directamente por geometría. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el volumen de la recámara al inicio del proceso va a ser el área del pistón por la altura. ¿Vale? Y nos da este volumen de 0,03142 metros cúbicos. Ya. Luego, yo puedo estar interesado en conocer el volumen específico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo conociendo el volumen específico ya hablamos de que nos iba a permitir conocer la masa. Entonces, es importante. Entonces, para conocer esto, dado que conozco presión, temperatura y la constante del gas, voy a poder utilizar la ecuación de estado. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de estado? Que el gas está despejada, que el volumen específico va a ser igual a la R del gas, partido la temperatura 1, partido la presión 1, que corresponde a PF, que calculamos acá. Entonces, de acá, tenemos un pequeño, o sea, aquí hice un pequeño paso previo, que es calcular la R del gas, que es la R universal, partido por la masa molar del helio. ¿Ya? Entonces va a ser el 8,314 partido en 4, y eso nos da 2.027 kJ por kilogramo Kelvin. ¿Perfecto? Y con esto, nosotros ya podemos calcular cuánto es el volumen específico. O sea, el volumen específico es de 2.696 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Con esto, podemos obtener la masa, que va a ser de 0,01165 kilogramos, ¿sí? Utilizando volumen y volumen específico. Y con esto que acabamos de hacer, ya completamos el numeral A. Determinamos todo lo que nos pedían, ¿sí? Y de alguna manera ya conocemos todo el estado inicial, todas las variables que necesitamos para poder aplicar el balance de energía. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos todas las variables del estado inicial, podemos utilizar el balance de energía para conocer el estado 2. Entonces, chuta, la embarré ahí con él. Puse el final al principio. ¿Ya? Entonces tenemos el balance de energía, como habíamos hablado. Este balance de energía lo reescribimos con la definición de variación de energía interna para gas ideal y también la expresión para el trabajo de frontera. ¿Ya? Entonces con esto, yo de este balance despejo B2, como lo ven acá, y tengo una ecuación. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿a dónde voy a buscar la otra ecuación? Entonces, creo que la única persona que me falta preguntarle en esta ayudantía, no sé si Valentina estás por ahí. Aló, aló, aló. Ya, no está. Ya. Ya. Entonces, no sé si por un punto alguien se anima a decirme, porque acá yo tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas, temperatura y volumen, ¿sí? Entonces, ¿a dónde puedo ir a buscar yo otra ecuación? En Ah, energía. ¿Ah? Yo dije energía. Yo dije pavo ratón. Ya. Ya, primero le vamos a contestar a Catalina, no, energía no. ¿Por qué? Porque el balance de energía ya lo ocupamos, ¿sí? Ya quemamos esa ecuación. ¿Verdad? Y como dijo Ricardo, si no me equivoco, o Sandro, no sé quién fue,
Sandro. Sandro. Como dijo muy bien Sandro, pavo ratón. ¿Por qué? Porque yo le puedo aplicar el pavo ratón, la ecuación de gas ideal, al estado inicial y al estado final. Entonces, ahí está nuestra otra ecuación. Entonces, vamos a anotar acá el tiro a Sandro. 2 puntos. Entonces, nos falta una ecuación. ¿Cuál es? Pavo ratón. ¿Sí? Entonces, de acá, acordémonos que podemos redefinir el volumen específico como B2 partido M. Entonces, acá vamos a tener la segunda ecuación, que se obtiene reemplazando el volumen específico con B2 y M acá, y después se resuelve el sistema. Eso no lo hice porque lo hago en un resolutor de ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Y obviamente no creo que ustedes tengan problemas en resolver esta web, ¿ya? Así que eso, con eso obtengo volumen y temperatura, ¿sí? Entonces ahora que obtuvimos el volumen, tenemos H2, ¿sí? Que es lo que buscamos, y va a ser el volumen partido por el área del pistón, ¿ya? Está por el tiempo, pero hay 2 comentarios más que me gustaría hacer antes de que se vayan. Primero quiero que se den cuenta que nosotros aportamos al cilindro 5 kilojoules, ¿sí? Como calor. Y fíjense que solamente 2 kilojoules se transformaron en trabajo. Entonces, esto es algo muy interesante, que lo vamos a abordar después, cuando empecemos a estudiar la segunda ley de la termodinámica, pero es que no podemos transformar todo el calor en trabajo. Cuando ustedes, por ejemplo, andan en auto, parte de ese calor que están produciendo ustedes en la combustión, créanme, el 70% del calor se está yendo en los gases de escape. ¿Por qué? Porque necesitamos, para que se produzca esta expansión, calentar, y en calentar se nos va la energía, ¿sí? O sea, sería perfecto que yo lo pudiera hacer manteniendo la temperatura constante y que esto se expanda mucho más, pero lamentablemente el mundo no es así, ¿ya? Ese es el primer comentario, que es algo que puede quedar ahí para pensarlo un poco. Y también les quiero mostrar dónde estamos, cuál fue el proceso que hicimos. El proceso que hicimos fue un proceso a presión constante, ¿sí? Y como podrán ustedes ver, la campana no se alcanza ni a ver, ¿sí? Y de hecho quedó muy desproporcionado todo, pero lo que voy es que estamos muy lejos de la campana, estuvo muy bien que ocupáramos gas ideal, y acá podemos notar el proceso, donde el punto que está más abajo viene siendo el estado 1 y el punto que está más arriba viene siendo el estado 2. ¿Ya? Ese es el proceso que hicimos, ¿sí? Y esto fue un proceso a presión constante. O sea que esta línea de acá representa una línea isobárica. ¿Ya? Bueno, esa fue la ayudantía de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de terminar. ¿La PPT se va a subir a aula o...? Sí, voy a subir a aula. Ah, ya. ¿Ya? Esa amiga. ¿Algo más? Ya. ¿Qué les pareció la ayudantía de hoy? Buenísima, 10 de 10. Te doy un premio. Ya, bacán. Esa era